Eran las 3 de la mañana en una calle empedrada de Buenos Aires cuando Eliana lo vio por primera vez. Estaba sola, empapada por una lluvia torrencial, con el corazón hecho pedazos tras una ruptura. Él, Javier, un fotógrafo con una mirada melancólica y una sonrisa que prometía refugio, le ofreció su paraguas y un café caliente. Su amor floreció rápidamente, como una rosa en primavera, intenso y apasionado. Eliana, que trabajaba como restauradora de arte, admiraba la profundidad de su alma, y Javier encontraba en ella la musa que había buscado toda su vida. Se juraron amor eterno en el jardín secreto de una vieja mansión abandonada, un lugar que se convirtió en su santuario, su jardín de las promesas. Javier, mientras exista este jardín, mi amor por ti será infinito. Capítulo 2. El ascenso y la distancia. Los años pasaron. Javier, con el apoyo incondicional de Eliana, se convirtió en un fotógrafo de renombre internacional. Sus viajes se hicieron más frecuentes y largos. La distancia, al principio manejable, comenzó a erosionar la base de su relación. Eliana se sentía cada vez más sola en su apartamento, rodeada de las sombras de los recuerdos y los ecos de sus risas pasadas. Una noche, en una gala de arte a la que Javier no pudo asistir, Eliana conoció a Mateo. Alto, carismático y exitoso coleccionista de arte, Mateo representaba la estabilidad que ella anhelaba y la admiración constante que su trabajo merecía. La química era innegable, pero Eliana se aferraba a su promesa, a su jardín secreto. Capítulo 3. El hilo de la traición. La traición no llegó con un beso, sino con un silencio. Javier regresó de un viaje de 3 meses en Europa, frío y distante. Decía que la presión del trabajo lo consumía. Lo que no sabía Eliana era que durante su ausencia, Javier había encontrado consuelo en los brazos de Sofía, su joven y ambiciosa asistente. En un intento desesperado por llenar el vacío emocional que la distancia con Eliana había creado. Eliana, al sentir el abismo entre ellos, y creyendo que su amor había muerto por completo, cedió ante la persistencia de Mateo. Se encontró con él en la misma mansión abandonada, no en el jardín, sino en el salón principal, buscando en un nuevo comienzo el calor que había perdido. La verdad salió a la luz de la forma más cruel. Javier, atormentado por su culpa, decidió regresar al jardín de las promesas para confesarle a Eliana que la había traicionado y rogarle perdón. Al llegar se encontró con una escena que lo destrozó. Eliana y Mateo Pinzi, abrazados en el corazón de su antiguo santuario. Por el gemido de dolor de Javier fue un grito ahogado. La traición había sido mutua, la devastación, total. Capítulo 4. La ruina de la promesa. El confrontamiento fue una tormenta de reproches y lágrimas. Eliana, al enterarse de Sofía, sintió que su mundo se venía abajo. Ambos habían roto su promesa de maneras diferentes, pero con el mismo resultado, la destrucción de lo que habían construido. Eliana, dijiste que mientras existiera este jardín, tu amor sería infinito. Javier, y tú lo profanaste con él, buscando lo que yo te quité con mi ausencia. ¿Qué clase de infinito es este? El amor murió esa noche, no por falta de sentimiento, sino por exceso de dolor y promesas incumplidas. Javier se marchó y se perdió en el anonimato de sus viajes, llevándose consigo solo el carrete de fotos de sus inicios. Eliana se quedó con Mateo, pero la felicidad era superficial. Cada sonrisa eracondeaba la sombra de un recuerdo, y el amor de Mateo nunca pudo llenar el hueco dejado por el alma gemela que había perdido. El jardín de las promesas se secó. Sus rosas se marchitaron y la maleza creció sobre el lugar donde se habían jurado lealtad. Se convirtió en un monumento a la fragilidad de los juramentos y la devastación que la traición, de doble filo, puede causar. ¿Te gustaría que desarrollara algas rotas? Capítulo 5. Ecos del exilio de Javier. Javier vagó por el mundo utilizando su cámara no para capturar belleza, sino para ocultarse de su propia miseria. Se estableció en un pequeño y desolado pueblo costero en Portugal, donde la bruma constante reflejaba el paisaje de su corazón. Había abandonado la fotografía artística por el fotoperiodismo de guerra y desastres, buscando en el dolor ajeno una penitencia para el suyo. Sofía, la asistente con la que había cometido la traición inicial, lo siguió, aferrándose a la ilusión de un futuro. Pero Javier era un fantasma. Su amor por ella era una sombra, y el recuerdo de Eliana, una herida que no cerraba. Finalmente, Sofía lo dejó, entendiendo que jamás podría competir con un amor que,
aunque muerto, seguía siendo su única verdad. Años después, Javier recibió un reconocimiento internacional por una serie de fotos tomadas en zonas de conflicto. En la entrevista, un joven reportero le preguntó por la fuente de su intensa melancolía. Javier, con voz ronca, solo dijo: «Perdí mi alma en un jardín donde las flores eran promesas. Desde entonces solo fotografío ruinas, porque sé lo que es la destrucción». Capítulo 6. La jaula dorada de Eliana. ¿Eliana se casó con Mateo? Su vida era una obra de arte inmaculada: cenas de gala, exposiciones exclusivas y una casa llena de lujos. Mateo era un esposo dedicado y un socio ejemplar en su carrera de restauradora. Ella era la dama perfecta, la anfitriona impecable. Pero las noches eran frías. Mateo sabía que Eliana no lo amaba con la misma pasión que sintió por Javier. Él aceptaba su afecto y admiración como una victoria parcial. Pero el vacío entre ellos era palpable. Eliana, por su parte, se enfocó obsesivamente en su trabajo, restaurando lienzos antiguos, intentando reparar en el arte lo que no podía reparar en su vida. Un día, mientras restauraba un viejo retrato familiar de Mateo, descubrió una carta oculta en el marco. La carta revelaba que Mateo, años antes de conocerla, había sido un rival profesional de Javier y que, al ver la oportunidad, había manipulado sutilmente las agendas de Javier, asegurándose de que sus viajes más largos coincidieran con eventos clave para que Eliana se sintiera sola y se acercara a él. Eliana comprendió la verdad más amarga. Su segunda oportunidad con Mateo había sido construida sobre una manipulación calculada. La traición original de Javier había sido un acto de debilidad. La de Mateo, un acto de fría estrategia. Su jaula dorada se derrumbó. Capítulo 7. El regreso a la ruina. Destrozada por la verdad, Eliana confrontó a Mateo. Él no negó nada, alegando que su amor por ella justificaba sus medios, y que, de todas formas, Javier la había traicionado primero. Eliana lo dejó esa misma noche, sin un bolso, sin una palabra más. Lo dejó todo, menos su anillo de bodas, el cual tiró en el primer desagüe que encontró. Su primer y único destino fue el jardín de las promesas rotas. La mansión estaba aún más deteriorada. El jardín era un laberinto de maleza espinosa y piedra rota. Eliana se sentó en el mismo banco de piedra donde Javier y ella se habían jurado amor eterno. Allí, en la ruina, encontró una extraña paz. Comprendió que el verdadero amor no había muerto por la distancia o la debilidad, sino por las mentiras y la falta de fe. De repente, una figura anciana y encorvada apareció entre las sombras. Era el viejo jardinero que solía cuidar la mansión. «Jardinero, pensé que nadie volvería a este lugar. La tristeza se siente más fuerte aquí, ¿verdad? Eliana, aquí fue donde todo empezó y terminó». «Jardinero, no, aquí es donde quedó la verdad. La vida nos rompe, señorita, pero solo nosotros decidimos si nos reconstruimos o nos convertimos en el fantasma de lo que fuimos». Capítulo 8. El reencuentro. Eliana decidió quedarse. Usó sus habilidades como restauradora, no para lienzos, sino para el jardín. Poco a poco, arrancó la maleza, podó las espinas y desenterró los rosales marchitos. Ella no buscaba revivir el pasado, sino honrar la honestidad del dolor y construir algo nuevo desde las cenizas. Un año después, el jardín estaba transformado. Aún era austero, pero ahora florecía una nueva especie de rosa blanca, resistente y sin espinas. Una tarde de otoño, un hombre alto y canoso, con una cicatriz en la ceja y una cámara colgando del cuello, se detuvo frente a la puerta del jardín. Había oído rumores de un jardín restaurado en Buenos Aires. Era Javier. Se encontraron bajo la luz dorada del atardecer. No hubo gritos, ni reproches, solo un silencio abrumador. Dos almas rotas que se reconocían. Javier. El jardín. Eliana, lo reconstruí. Ya no es el jardín de las promesas. Es el jardín del recuerdo honesto. Javier, yo vine a pedir perdón por la destrucción que causé. Eliana, yo vine a darme perdón por la que acepté. No volvieron a estar juntos como amantes. Había demasiadas heridas, demasiados fantasmas, pero encontraron una nueva forma de amor, el respeto profundo que se tiene por alguien que te ha visto en tu peor momento y te ha enseñado a vivir sin él. Javier fotografió el nuevo jardín y Eliana le dio permiso. Él se quedó en la ciudad, ya no como su pareja sino como su amigo, el guardián silencioso de una historia que ambos finalmente habían aprendido a honrar,
a pesar de la traición y el dolor. ¿Te gustaría un epílogo que cuente qué sucedió con Mateo y su vida? Perfecto. Un buen final, 10 años después del reencuentro en el jardín. El destino de Mateo, el coleccionista vació. Mateo nunca se recuperó de la humillación pública que significó la partida de Eliana, ni del colapso emocional que le siguió. Su matrimonio con Eliana había sido su posesión más preciada, su obra de arte definitiva, y al perderla, todo su mundo de coleccionismo se sintió vacío. Se dedicó con más ahínco a comprar y vender arte, pero el placer había desaparecido. El rumor en el círculo social era que Mateo compraba cuadros caros, pero solo podía ver el reflejo de sus propias manos manipuladoras en los marcos dorados. Se casó una segunda vez, con una mujer más joven y superficial que lo admiraba sin cuestionarlo. Vivió una vida de éxito financiero, pero murió en soledad emocional, rodeado de belleza que no podía sentir. Su legado fue una colección impecable y un alma completamente hueca. Javier, el guardián de la luz. Javier nunca dejó Buenos Aires de forma permanente. Su trabajo como fotoperiodista se enfocó en documentar historias de resiliencia humana, siempre volviendo al jardín del recuerdo honesto entre misión y misión. Las fotografías de su serie sobre el jardín restaurado, tituladas La fragilidad de las promesas, se hicieron mundialmente famosas, ganando premios por su profunda sinceridad. Las imágenes mostraban la belleza de la ruina y el esfuerzo por la reconstrucción, la maleza, el banco de piedra erosionado y la nueva rosa blanca. Javier finalmente había encontrado una manera de expresar su amor por Eliana, no como una promesa romántica, sino como una verdad difícil. Eliana, la arquitecta del equilibrio. Eliana se quedó en la mansión, dirigiendo una fundación que restauraba espacios históricos abandonados para convertirlos en centros comunitarios. Su trabajo en el jardín fue solo el comienzo. Se convirtió en un símbolo de que las estructuras rotas pueden ser reutilizadas con un nuevo propósito. Ella y Javier establecieron una amistad sólida, basada en la verdad brutal de su pasado. Se veían con frecuencia, compartían un café en el jardín, hablaban de arte y de vida, y reconocían que la traición, aunque dolorosa, los había obligado a ser personas más honestas y fuertes. Habían aprendido que el amor infinito no es la ausencia de errores, sino la capacidad de perdonar no solo al otro, sino a uno mismo. Una tarde de primavera, Eliana y Javier estaban sentados en el banco, mirando el sol poniente. Eliana, ¿recuerdas la primera vez que dijiste que nuestro amor era infinito? Javier, lo recuerdo. Era una mentira hermosa e irresponsable. Lo infinito no es una promesa, Eliana. Es un círculo de dolor, perdón y crecimiento. Javier tomó una foto del rosal blanco. Javier, somos ese jardín, cicatrizados pero floreciendo de nuevo. Ella sonrió. El amor romántico había muerto, pero de esa muerte había nacido algo más raro y precioso. Una conexión inquebrantable que ya no necesitaba juramentos. Simplemente era. Fin. ¿Te gustaría que diferente?